noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gusto y un placer podernos contactar en este espacio virtual, en esta noche, para poder meditar en la palabra de Dios como lo hacemos 4 días a la semana. Yo le agradezco su interés, le agradezco también el deseo y la voluntad de acompañarme en este espacio para poder abrir la Escritura y poder meditar un poco, unos minutos, en un versículo de un salmo en consecutivo de los que hemos estado meditando y analizando en estos días. Gracias por estar aquí nuevamente, bienvenido sea a este segmento de la meditación de la noche, para lo cual le voy a pedir que abra su Biblia, por favor, en el Salmo número 11. Voy a leer el versículo 1 del Salmo número 11. Después de la lectura, naturalmente vamos a hacer una oración al Señor para que Él nos enseñe y nos haga recordar lo que la Biblia dice relacionado con el versículo de la meditación de esta noche. Repito el pasaje, Salmos número 11, versículo 1, y daré lectura, y posteriormente a la lectura entonces nos dirigiremos a Dios en oración. Como quiera, aquí en pantalla va a aparecer el versículo. Dice la Biblia lo siguiente, Salmos 11:1. En Jehová he confiado, dijo David, ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Estas palabras de este versículo es una respuesta de David a un noticiero, a una persona que fue a darle una noticia, quizás una persona con un corazón angustiado y lleno de calamidad, pensando que todo se estaba derrumbando en una situación adversa. Vamos a pedir la bendición de Dios, por favor. Padre, gracias por tu palabra, gracias por este salmo, gracias porque podemos contar, Padre amado, con la Biblia para poderla abrir y poder comprender y poder llenar y saturar nuestra mente y nuestro corazón de ella misma. Te ruego que la meditación de esta noche venga a satisfacer y a llenar nuestro corazón, nuestra mente y nuestra expectativa de vida. Te lo ruego en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. En el Salmo número 11, hermanos, encontramos un salmo en el cual podemos imaginar el escenario que estuvo ocurriendo en aquel entonces. El versículo primero nos da propiamente la introducción y nos da también la reseña de lo que pudo haber ocurrido en esa ocasión. Nos dice la Biblia que David en el versículo 1, primera parte, le respondió a un mensajero que llegó con malas noticias. Llegó esta persona y alarmada, alerta, llena, decía anteriormente, su corazón y su mente dividida por las situaciones que estaban imperando en ese momento en el lugar donde estaban residiendo. Y parece ser que esta persona llegó y dice el versículo 1, en Jehová he confiado, respondió David. ¿Cómo le dices a mi alma, cómo me vienes a decir que huya al monte como si fuera un pájaro, como si fuera un ave de los cielos? Así que en la segunda parte del versículo 1 vemos cómo fue que llegó ese mensajero con David a decirle, todo está mal, tienes que agarrar, tienes que tomar tu ropita y tienes que hacer tu maleta rápidamente porque hay una situación aquí en el reino que todo está por derrumbarse, todo está por caerse. Aquel hombre pudo haber llegado con una respiración agitada y jadeando. Llegó a la puerta de David y le dijo, Señor, Señor mío, lo que está sucediendo amerita que tomes tu ropa, que tomes tus enseres personales y que huyas. Es necesario, es menester que salgas de este lugar porque están sucediendo calamidades que van a afectar tu vida, que van a afectar. Entonces David escucha y continúa diciendo, debes de escapar al monte, debes de irte fuera de la ciudad y allá arrinconarte y protegerte debajo de la sombra de los árboles porque no sabemos qué es lo que vaya a pasar con todos nosotros.
En el versículo 2 continúa hablando este hombre, dando esas malas noticias. Y le decía, porque he aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre su cuerda para asaetear en lo oculto a los rectos de corazón. Dice, si fueren destruidos, y si fueran destruidos los fundamentos dice el versículo 3, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a suceder con la persona justa? Oh Señor, le decía don Calamidad, le decía a David, tienes que salir rápido huyendo porque esta situación nos va a terminar y a carcomer a todo mundo. Al malo, el adversario ha decidido ponerse en contra de toda la gente y las personas que estamos en la ciudad y están tomando sus armas, están tomando sus arcos, los están tomando sus saetas y las están matando a todo mundo. Y claro que tú eres una persona justa, lo sabemos. Vives una vida cerca de Dios y si fueran destruidos los fundamentos, la ley y el orden que antes imperaba se está agrietando y si fueran destruidos los fundamentos, las bases, lo que nos ha mantenido como pueblo y como nación, le decía este mensajero a David, ¿qué vas a hacer tú como una persona justa ante todas estas calamidades? David con toda la calma y con toda la tranquilidad y le contesta y le dijo, ¿cómo vienes a decirme que huya, que corra, que deje tirado todo lo que hemos estado tratando de llevar y lo abandone y huya como un cobarde? Si yo he confiado en Jehová, si yo he confiado, dice, si en Jehová he confiado yo, dijo David en el primer versículo, la primera parte, si en Jehová he confiado, ¿por qué vienes a decirme ahora que huya? Lo que le estaba diciendo a David, a este mensajero, hermanos, es ¿por qué escapar si puedo confiar? Lo que nos está enseñando, hermanos amados, David en este salmo, bueno, propiamente, y quiero corregir, lo que Dios nos está enseñando a través de este salmo, Dios a través del salmista, es que el justo puede sobreponerse independientemente a cualquier situación que pueda estar viviendo, siempre y cuando confíe en Dios. Si yo he confiado en Jehová, contestó David a este señor Angustias, le dijo, si yo he confiado en Jehová, ¿por qué vienes a decirme que huya? Si tú sabes que yo no soy así. Si tú me conoces, ¿por qué vienes a decirme que actúe como si Dios no existiera? Si tú me conoces muy bien y tú sabes que en situaciones difíciles como estas y en situaciones mucho más intensas y mucho más afligidas, yo me he sostenido y he aprendido a confiar en Dios en esta situación que también es muy difícil, es muy adversa. ¿Cómo vienes a decirme que vaya y huya al monte como si fuera un pájaro indefenso? Aquel mensajero miró a David como si fuera propiamente, no tuviera ninguna defensa, ningún defensor, como si no tuviese ningún refugio en su vida, como si no tuviese un Dios, como si no tuviese esperanza. Aquel hombre seguramente era una persona que conocía a David y conocía su piedad y que conocía su cercanía con Dios y sabía las respuestas de David hacia situaciones difíciles y frente a los enemigos, que de repente pareciera que este angustioso mensajero olvidara cuál era el corazón y cuál era el Dios y quién era el Dios de David. Y llegó apresuradamente tocando la puerta, despertándolo probablemente, gritando, Señor, Señor David, levántate porque nos están atormentando los malos, los impíos, están quitándole la vida a los inocentes, a las mujeres y nos están derribando. Así que es necesario que tomes lo necesario porque debemos de huir o debes de huir. David responde una vez más, ¿por qué voy a huir si Dios está conmigo? Quiero que meditemos, hermanos, en la respuesta
de David. Y lo reflexione en su corazón y en su mente, hermano, y lo analice de una manera que lo pueda aplicar personalmente. No me voy a referir necesariamente o exclusivamente a la situación que estamos viviendo todo el mundo hoy mismo en la actualidad. Este famoso coronavirus y COVID-19 ya nos trae hasta aquí, hasta la coronilla, de tantas noticias, ya no sabe uno si lo que nos dicen es verdad o es mentira, o ya no sabe uno qué es de dónde vienen ese documental, y nos llenan la cabeza de tantas falsedades, de tantas realidades, pero en la una y en la otra ya no sabe uno a quién creerle y a quién no. No necesariamente la situación que estamos viviendo hoy en día se aplica, o el Salmo se aplica a esta situación, sino a cualquiera que pudiésemos estar viviendo. En la actualidad no solamente es esto, estamos viendo violencia, estamos viendo, conociendo de situaciones de abortos, estamos viendo de gente deprimida que se hunde en sus tristezas. Sabemos y conocemos de individuos que se quitan la vida porque están teniendo dificultades financieras y todo se viene derrumbando, y nos damos cuenta de las guerras, de los rumores, de las guerras biológicas, voy a decirlo de esa manera. Nos encontramos con confusiones, con enfermedades, con desvaríos de la gente. Y ya no sabemos, y de momento ya no sabemos cómo actuar en un momento dado, pero David nos recuerda, hermanos, que no debemos de huir. Ahora alguien pensará, bueno, pastor, pero ¿por qué dijo David que no deba huir si está confiando en Jehová? ¿Y por qué nosotros como cristianos pues tenemos que estar huyendo del virus y estar recluidos en casa? Bueno, ese es otro asunto, porque la autoridad nos ha pedido que nos aislemos para no contaminar o no contagiarnos, y la pandemia puede expandirse más. Tienen que estar guardaditos en casa, nos dicen las autoridades. Además, la orden viene directamente también de Dios. Dios dijo, cuando haya calamidad y cuando haya una situación muy difícil en tu nación, dice, escóndete un poquito. Escóndete, aíslate, y cerrada la puerta en tu aposento, ahí ora al Dios de los cielos hasta que pase la indignación. Eso viene de parte de Dios. Pero David le contestó a este hombre cuando venía la orden presuntuosamente de una persona y no de Dios directamente. ¿Por qué le dices a mi alma que huya cual ave al monte si he confiado en Jehová? Quiero decirles, mis amados hermanos y muchachos, que lo único que nos puede sostener y lo único que nos ha mantenido hasta ahorita en cualquier situación, sobre todo en la que estamos viviendo en la actualidad, es confiar en Dios. No tenemos otra alternativa, no hay otra opción, no hay otra forma. No podemos confiar en el gobierno, no podemos confiar en los noticieros, no podemos confiar en los videos que tanto está mirando y escuchando en YouTube o en otras plataformas de las redes sociales. No podemos confiar en este remedio, no podemos confiar en lo que dice este vecino, no podemos confiar. En Dios solamente debe confiar nuestra alma para poder tener la victoria. David lo hizo. David pudo sobreponerse a las circunstancias complicadas que estaban viviendo en ese momento, y dijo David, no me voy a ir. No me voy a ir. ¿Por qué voy a huir? ¿Por qué voy a huir, a correr, cuando puedo confiar en Dios? Y la recompensa que Dios le dio al justo, o la recompensa, hermano, lo que Dios remunera, si me permiten la palabra, al justo por confiar en Él. Vemos en el versículo 7, la segunda parte, que la recompensa de los rectos es estar en la presencia de Dios. Y con esto termino. Dijo David en su salmo, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. David sabía que había una recompensa, que había un galardón, que había una corona para él y para los demás justos, que aprendiesen a confiar plenamente y confiadamente en Dios.
y es que podrían estar en su misma presencia. El justo, el hombre recto, mirará el rostro de Dios. Hay una recompensa, hermanos, no debemos desesperar, debemos de confiar en Dios pacientemente. David lo dijo, no voy a huir, voy a estar recluido, voy a estar escondido, voy a hacer lo que tenga que hacer, pero no me voy a poner al tú por tú frente al adversario, frente a la situación, frente a la enfermedad, pero lo que sí voy a hacer es que no voy a huir, voy a confiar, porque en experiencias anteriores he confiado en Dios y Dios me ha socorrido. ¿De dónde vendrá mi socorro? Dijo el salmista, pues mi socorro viene de Jehová. ¿Por qué voy a huir? Si yo tengo un auxilio, dijo David, dice, en Jehová he confiado. Aprendamos, hermanos amados, a confiar en Dios. Situaciones como esta nos hace tener inseguridad respecto al trabajo, respecto al mantenimiento del hogar, respecto a qué va a pasar ahora que ya no tenga tanto dinero y que se levante la reclusión o el aislamiento social, y qué va a pasar con mi trabajo, mi dinero se está disminuyendo, la tarjeta de crédito tiene menos dinero cada vez, tengo que pagar la renta, tengo que pagar el teléfono y no tenemos los ingresos y nos puede preocupar. Pero debemos de aprender a confiar en Dios. Dios se va a encargar de abrir las ventanas de los cielos y derramar su bendición, no hasta que abunde, hasta que sobreabunde. Meditemos, hermanos, en estas palabras del sabio David, el dulce cantor de Israel. ¿Cómo decís a mi alma que huya cual ave al monte, si en Jehová he confiado? Aprendamos, hermanos, a confiar en Dios. Eso lo es todo en nuestra vida. Oremos. Señor amado, gracias por darnos situaciones difíciles en la vida, complicadas, muchas de ellas, como las que estamos viviendo hoy en día en todo el mundo, y otro tipo de adversidades y calamidades, entre comillas, porque en todas ellas, Padre, tú tienes el control. Tu palabra dice, el mismo Salmo dice, David dijo, pues Dios sigue sentado en su trono y Él sigue gobernando. Esto nos hace pensar, Señor, que tú estás gobernando el mundo a tu manera, bajo tu soberanía, y nosotros tenemos que aprender a someternos y a confiar en ti. Te pido por mis hermanos que están escuchando esta grabación o esta transmisión, bendícelos, que tu mano de provisión y de cuidado sea sobre ellos y sobre nosotros. En el precioso nombre de Jesucristo. Amén. Gracias, hermanos, que el Señor les bendiga. Ha sido un gusto poder estar con nosotros. Reciban saludos de nuestra parte. Nos miramos, si Dios lo permite, mañana en este mismo espacio virtual para meditar en la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que pasen una bendecida y agradable noche.